Estamos llegando casi a la recta final de mis reacciones a Eurovisión 2026 y toca el turno de Lituania, que está representado por el artista Lion Sika. Obviamente Sika no lo estoy pronunciando como debe de ser porque no es una palabra que yo esté entendiendo en inglés, pero Lion sí es en inglés. Y la canción que ellos traen es Solo Quiero Más, que esto se me hace muy curioso porque es un título en español. Una vez que terminemos esta reacción, faltarán solamente 3 países más por reaccionar este 2026: Montenegro, Polonia y Azerbaiyán. Quédense conmigo para que descubramos juntos qué trae Lituania este 2026 en Eurovisión. Ok, venga Lion Sika. Solo quiero más. Kas drįsta tas klausia, dėl ko aš gyvenu. Tai nežeidžia manęs jau seniai. Tai nežeidžia manęs jau. Mes iš naujo sukuosi, kokie tiesos krantai. Sako į vidų, žvelgi ir sako niekad neradai. Kai viskas griūna, gyvenimą pamatau. Ir kuo toliau žiūriu, aš tiesiog noriu daugiau. Ok, al principio escuché bastantes gritos, ¿no? Y aplausos de la audiencia. Estamos viendo que es la final nacional, el performance de la final nacional. Está completamente en lituano la canción. Pensé que iba a tener algo de español. Bueno, todavía nos falta un buen recorrido por hacer. Bien, ya es más de un minuto y creo que todavía no ha desarrollado la canción como lo va a hacer más adelante, y se ve que lo va a hacer por el look de él y lo que trae encima, ¿no? Se ve que se va a descubrir y algo va a suceder. No sé qué género va a terminar resultando la canción y eso me llama mucho la atención. Sin embargo, si hablamos únicamente musicalmente, perdón por repetir ese tipo de palabras, creo que ya tardó un poco en desarrollar, porque, bien, si es una canción que está planeada para funcionar exclusivamente con la parte visual, va bien, va llamando la atención, está construyendo algo, está generando curiosidad. Pero si es una canción que queremos únicamente escucharla sin ver nada e imaginarnos cosas, va un poco lenta. Así que vamos a ver cómo desarrolla. Solo quiero más, even if we're living in a mad world, even if there are no more gods to pray for. Solo quiero más. Ok, es un robot. Quiero más, even if we're living in a mad world, even if we're standing as the sky falls. Solo quiero más. Solo quiero más. Dolor y alegría, así es la vida. Gaven både sorgset det dröjs kom de som ger filmla dulle hela musik i unison. Solo quiero más, even if... Ok, definitivamente esta es una canción que fue planeada para el escenario. No es una canción que
que únicamente funciona en el contexto como debería de funcionar, que es el contexto musical. Es una canción que te das cuenta que desde que está compuesta, la forma en la que está compuesta y se está desarrollando, es una canción que forzosamente tiene que estar acompañada por lo visual. Y no crean que me desagrada, o sea, hay todo tipo de música hoy en día que te invita a ver cosas, ¿no? Pero hay canciones que también, como tal, los creativos detrás las planean ya con una base visual, ¿no? Y esto es 100% audiovisual. Vamos a ponerlo de esa manera. Esta canción es 100% audiovisual. Em, Gracias, Lituania. Gracias, Lion Sika. Secha. Ay, una disculpa por la pronunciación. Pero gracias por tener elementos en español. Es entretenido, es divertido escuchar esos breves instantes en español. Creo que también hay inglés, me pareció escuchar un poco de inglés y obviamente el lituano, ¿no? Pero bien, ya estamos llegando a la parte final. Me sorprende que la audiencia está bastante hype con lo que está haciendo Lion, ¿no? Vamos a ver cómo termina la canción. If we're living in a mad world, even if there are no more gods to pray for. Ahí le faltó pintura. Solo quiero más. Even if we're living in a mad world, even if we're standing as the sky falls. Solo quiero más. Live the life I've made. The seven shoes to blue. Water solo di più. Oggi so un'ora dubbio. Bueno, lo que puedo escuchar y observar es que la gente en Lituania, en esta final donde se presentó, estaban bastante contentos con su presentación. Y eso es para aplaudir, creo que vale la pena cuando conectas con tu audiencia. Creo que no hay algo más importante que eso, fuera de los análisis, las reacciones o las críticas que podamos realizar. Creo que lo más importante es que él haya conectado con la audiencia, ¿no? Vocalmente hablando, se defiende muy bien el cantante Lion Sika. Lion se defiende muy bien. Si bien hay momentos al final donde tal vez se ve que le está costando trabajo llegar a las notas, aunque llega a las notas, pero no llega de una manera limpia, ¿no? Yo quisiera saber por qué él está pintado de esa manera. ¿Tiene algún tipo de mensaje? ¿Hay algún statement por lo cual él está pintado de esa forma? Porque, vaya, hay partes en las que yo estaba pensando que tal vez eso estaba un poco de más. O sea, si hay un mensaje detrás o un statement que él quiere poner en evidencia, está perfecto. Pero si únicamente es por hacerlo, creo que estaba un poco de más ese tipo de look. Pero bien, en lo general es una canción correcta. No es una canción que yo honestamente escucharía porque no es tanto de mi estilo, ¿no? Pero se agradece que haya este tipo de propuestas en Eurovisión, como cada año siempre tiene que haber algo con este estilo de extravagancia y se agradece. ¿Y ustedes qué opinan de lo que presenta Lituania este año en Eurovisión 2026? ¿Creen que tengan posibilidades de llegar a la final o creen que se quedarán en el camino? Háganmelo saber en los comentarios. Estamos llegando a la recta final de estas 35 reacciones de Eurovisión 2026. Faltan unas cuantas por reaccionar y damos por cerrado las reacciones a Eurovisión 2026. Quédense conmigo para que veamos juntos lo que están deparando estos últimos países por reaccionar.
Gracias por verme y nos vemos en el próximo video reacción.